Bienvenidos nuevamente a Water and Communications 2025. Es esta la última semana y me ha dado mucho gusto ver la pasión, el alcance, las soluciones, sus conocimientos, todo, en especial en este contexto a nivel mundial. Me he sentido sumamente conmovida por la solidaridad en cuanto a la visión global de todos, así que deseaba decirles esto a nivel personal, que aprecio mucho la solidaridad que todos han demostrado aquí, es decir, en las últimas 4 semanas. Antes de dar comienzo a la sesión, es decir, la logística normal que tenemos aquí, y gracias por su paciencia. Todo es lento el día de hoy. Deseaba yo agradecer a la Fundación Grundfos y a Christine y a Luis porque han permitido que se llevase a cabo este programa. Antes de dar comienzo, les recuerdo que activen la interpretación, aunque deseen escucharla en inglés, porque la mayor parte de la conversación se llevará a cabo en inglés, pero probablemente tomen la palabra en español, así que por favor activen en la parte inferior de su pantalla el icono del globo mundial, escojan el idioma de su preferencia, también en More pueden escoger el inglés, español o árabe. Si tienen problemas, por favor, tecléenlo en el chat y podremos ayudarles. Un Jay o yo podremos ayudarles con los detalles técnicos. Les recuerdo que las grabaciones para la semana 1, 2 y 3 ya están listas. Podrán ver las sesiones en los 3 idiomas en el canal de YouTube de la Semana de Comunicaciones Hídricas 2025. Y en la semana, o más bien en esta última semana, deseo decirles lo que vendrá después del programa el día de hoy. Entonces, es una discusión de panel encabezada por nuestra colega que voy a presentar, y el jueves tendremos la sesión final con Max Boykoff en cuanto a cuestiones climáticas, es decir, va a ser el final del programa en su totalidad. Para el fin de esta semana, si desean participar, en la sesión del 14 de agosto, es una sesión abierta, adicional para ustedes, podrán presentar una historia. No tienen que hacerlo, sencillamente pueden participar como escuchas, como contribuyentes, pero si tienen un proyecto que desean compartir, que esté vinculado con agua, con todos estos temas en específico, vinculados con la Semana del Agua o Water Week, díganoslo con antelación y podremos compartir todo en el chat o por correo electrónico. Por favor, presenten su historia hacia finales de la semana, es decir, sí, para finales de este mes. Entonces, van a tener un correo electrónico final de mi parte con un enlace en cuanto a la encuesta de evaluación de este programa. Sí, revisamos sus recomendaciones, ideas y retroalimentación en cuanto a las mejorías para poder incrementar estos programas anualmente. Por lo tanto, apreciaríamos en cuanto reciban este sondeo, este enlace del sondeo, compartan sus comentarios, lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que desean ver de manera distinta para crear un programa que cumpla con sus necesidades. A principios de julio vamos a anunciar a los presentadores escogidos para la sesión del 14 de agosto y emitiremos los certificados. Muy bien, todo esto lo recapitularemos en un correo electrónico esta semana y después tendremos la sesión el 14 de agosto, presentarán su proyecto en 5 minutos y después se les dividirá en salas para que compartan con otros. Así que si no tienen nada que presentar, no importa, podrán aportar sus ideas, soluciones, colaboraciones, es decir, serán sus sesiones para el aprendizaje entre colegas. Y después
Al finalizar agosto tenemos The World Water Week en Estocolmo en línea y aunque no puedan participar físicamente porque hemos hablado de las barreras, les aliento a que se suscriban en línea, es gratuito y van a poder utilizar las redes existentes sobre las exposiciones en línea, podrán compartir y revisar todas las sesiones en línea y obtener conocimientos hídricos sobre muchísimos temas, así que regístrense. Y para aquellos que podrán estar presentes en Estocolmo, me dará mucho gusto verlos a ustedes en las cabinas de la fundación de nuestra asociación y nos conoceremos en persona. Díganme si llegarán en persona. Y tendrán acceso a las grabaciones, el material de las sesiones, el todo. Esto mucho después del taller. Eso es todo de mi parte. Y si desean compartir con nosotros en el chat cómo se sienten, es decir, durante esta última semana, si desean compartir con una sola palabra cómo ha funcionado el programa hasta ahora, cómo se sienten al respecto de este programa, lo apreciaría mucho para ver qué han sentido. Y mientras hacen eso, les voy a presentar a los oradores del día de hoy. Con nosotros el día de hoy tenemos a Paula Flores Hernández, que va a ser la anfitriona y moderadora de este panel. Paula tiene una licenciatura en la gestión de hospitales, dos en maestrías en desarrollo sostenible y otro en sistemas alimentarios sostenibles de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Ella es una consultora de sostenibilidad, mentora y educadora con más de una década de experiencia en cuanto a proyectos de alto impacto en agua, economía circular, compras sostenibles, aguas residuales y estrategias en toda Latinoamérica. Ella ha trabajado con un amplio rango de partes involucradas, como con productos tipo, con empresas de bebidas como la empresa de Coca-Cola y otras más. Bienvenida, Paula. Usted puede presentar su panel. Muchas gracias, Lucille, y gracias por mi presentación y por la invitación. El día de hoy tengo a dos personas sorprendentes y ponentes aquí conmigo. Me dará mucho gusto que se unan a esta conversación. Les voy a dar el micrófono a ellos en breve. Ante todo, deseo darle la bienvenida a todo. Qué honrada me siento de ser la moderadora del día de hoy. En cuanto al contar esas historias del agua, porque obviamente estamos viendo desafíos climáticos y del agua, y la comunicación tiene que ir más allá de los informes técnicos, inclusive las crisis en cuanto a encabezados en los periódicos, es decir, que las personas actúen más, que cuiden y que se conecten. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy en esta sesión. Ojalá y les podamos dejar este sentido de conexión y esta movilización hacia la acción. Y antes de dar comienzo, para presentarles a los ponentes, deseo darles un panorama breve de los cuatro temas que estaremos mencionando aquí el día de hoy. El primero tiene que ver con los retos en cuanto a comunicar estos temas del agua, en especial porque sabemos que a momentos puede ser un poco más técnico o a lo mejor no tiene mucho que ver con las personas que no viven y trabajan en el sector hídrico. La siguiente sección tiene que ver con el riesgo de estas historias negativas y cómo estas nos pueden llevar ansiedad, a una falta de involucramiento. Y vamos a dar comienzo con el problema y después pasaremos a un ámbito más positivo en nuestra conversación. Entonces, la tercera sección será ¿qué construye la confianza y la conexión emocional en la comunicación hídrica? Y finalmente, después de estos, ¿cuáles son los elementos esenciales de estas historias hídricas que pueden inspirar acciones colectivas? Después de estas deliberaciones tipo panel, Dani y Daniel, que por cierto son los ponentes de la sesión del día de hoy, vamos a darles la palabra para que hagan sus preguntas. Les invito a que verdaderamente se unan, que piensen en sus preguntas, que reflexionen al respecto sobre este tema. Demos comienzo. Ante todo, les presento a Dani.
Daniela Puerta, muchísimas gracias por unirse a nosotros durante esta sesión. Por favor, preséntese a nuestro público. Hola a todos. Yo soy Daniela Puerta. Yo soy la directora de comunicaciones para Coca-Cola México y he tenido una carrera muy amplia en periodismo en Colombia y después trabajé en distintas agencias de recursos públicos en cuanto a estrategias con distintos clientes. Y ahora llevo 5 años en la Coca-Cola Company, en la compañía de Coca-Cola. Muchas gracias. Y antes de presentarles a Manuel, deseo ser más interactiva. Para mí en México es de mañana. Les voy a mostrar un video para que despierten todos. Y esta, digamos, va a ser la presentación de esta presentación y después Manuel tomará la palabra. Voy a compartir el video. Esto también es lo que yo creo es un gran ejemplo de lo que estaremos viendo durante esta sesión, porque es cómo hablar del agua y llegar a la acción al respecto. El agua nos conecta, nos sostiene, nos desafía. En ICA, en Sinérgica, lleva acciones de sostenibilidad trabajando conjuntamente con las comunidades, empresas y gobiernos locales para construir el futuro en donde el agua es un recurso disponible para todos. Entonces, las empresas, en cuanto a la recuperación de sus ecosistemas y obviamente prácticas agrícolas, reforestación, creando estas infiltraciones para que las gotas regresen a los acuíferos. En la parte inferior del valle promovemos los proyectos recargando los acuíferos a través de estos sistemas, como por ejemplo el caso de Golda Meir, demostrando que es posible regresar el agua al subsuelo de manera eficiente y sostenible. Asimismo, promovemos asociaciones para la utilización del agua de descarte para utilizarla en la agricultura y a cambio apoyar a los gobiernos locales en obviamente tener más pozos para la comunidad, porque creemos en la recuperación de nuestros espacios. Le damos valor a estos lechos del agua para que se creen sitios de cultura, educación, etcétera. Nosotros somos Sinérgica y creemos en la gestión colectiva, en soluciones sostenibles, en el poder de unirnos para los derechos humanos. Únanse a esta colección conjunta. Visítenos en www.sinergica.pe. Bienvenido, Manuel. Por favor, preséntese al público. Gracias, Paula. Hola a todos. Qué gusto ver a tantas personas de tantos distintos lugares. Me llamo Manuel Olaichea. Yo provengo del Perú, soy un agricultor y trabajo también, aparte de la agricultura, en Sinérgica. Y soy presidente de la comunidad. Somos una asociación de agricultores que tratamos de llevar a cabo una diferencia en cambiar la forma en la cual la agricultura se ve en el mundo, es decir, la agricultura responsable en esta zona. Muchas gracias, Manuel. Para mí es sumamente importante tener ambas perspectivas, la de Manuel y la de Dani, porque va a enriquecer la conversación. Muy a menudo no vemos estas oportunidades para aquellos que se unen aquí el día de hoy, para escuchar sobre qué es el papel de los agricultores y las voces que tienen en estos proyectos. No es algo muy común. Y también cómo también trabajan con las empresas para poder lograr las actividades hídricas y compromisos hídricos. Así que nuevamente gracias a ambos por ser parte de este panel. Demos comienzo con las preguntas. Durante la primera sección de este panel hablaremos de uno de los desafíos principales en hablar sobre el agua. Es decir, los proyectos principales son sumamente complejos y técnicos que pueden ser difíciles en explicárselos a públicos no expertos. Tomando esto en cuenta, Dani, según su experiencia, cómo va más allá de estos mensajes enfocados en las crisis y hablar de cuestiones con las cuales se puede conectar el público. Sí, qué buena pregunta. Yo creo que hemos aprendido mucho
personalmente he aprendido mucho en hablar sobre el agua, porque es uno de los mayores desafíos a los cuales nos enfrentamos como empresa. Hemos tratado desde el inicio el demostrar que estábamos haciendo cosas que harían la diferencia. Estábamos tratando de mostrar números y comprobar que estábamos en muchos territorios y comprobar que nuestras metas a nivel mundial se trataban de cumplir en cualquier parte del mundo. Pero vimos que nuestras historias no llegaban a ningún lado y que esos números y el impacto que deseábamos demostrar en realidad no pertenecía o se quedaba en las mentes de las personas. Por ende, tratamos de cambiar cómo el contar las historias y empezamos a colocar rostros a esas historias, es decir, traducir los mensajes importantes sin alejarnos de los datos, porque los datos son importantes y son la manera de comprobar que también estás logrando cosas. Pero hemos traducido nuestros mensajes contando historias a través de las personas y las comunidades que verdaderamente viven en torno al agua y que se encuentran dentro del meollo de estos problemas. Y también hemos aprendido porque, de hecho, tenemos muchos distintos programas que gustan o que abordan distintas técnicas o están en distintas comunidades y por ende comenzamos a ver que si hablamos de estos humedales artificiales, era difícil que las personas lo entendiesen. Entonces, las cuestiones que veíamos, es decir, cuál es el cambio entre el antes y el después, por ende, comenzamos a escoger aquellos programas o actividades que son más sencillas para ser entendidas con las personas. Es decir, es más sencillo hablar de tener acceso al agua que hablar de la reforestación. Y no es porque estemos haciendo más de una cosa que de la otra, pero es porque es más sencillo para que las personas lo entiendan, porque esto tiene que estar acompañado con estos contenidos visuales por aquellas personas que están recibiendo el agua y que son parte del proyecto. Por ende, tratamos de cambiar la manera en la cual se hablaba al respecto y también muy concentrados en aquellas historias en las comunidades y con sus rostros que sencillamente son oídos, pero más bien deseábamos que fuesen sentidos. Y este es el aspecto principal del agua porque es el recurso principal para todo, para nuestras vidas cotidianas. Y esto tiene que ser acompañado por las personas que tienen que manejar distintas situaciones en sus vidas cotidianas. Así que esto es lo que hemos aprendido y esto es lo que estamos tratando de cambiar en cuanto a hablar de estas historias del agua. Me gusta, Dani, lo que usted dice, que estamos moviéndonos hacia historias que escuchábamos, pero historias que ahora sentimos. Esta es una cita poderosa cuando hablamos del agua. En su caso, Manuel, con base en su experiencia trabajando con los agricultores y siendo usted uno, ¿cuáles son los desafíos que surgen cuando los mensajes son demasiado técnicos o negativos también? Porque tenemos ambos tipos de mensajes. ¿Y cómo estos mensajes resuenan en la comunidad y cuáles son las respuestas de la comunidad cuando esto ocurre? Nuestro problema es que por lo general tratamos de encontrar un mensaje y una solución o un problema. Y cuando estamos hablando del agua, en nuestro caso, en este lugar en Perú tenemos tantísimos problemas relacionados con el agua, que no es solamente una solución o un solo problema. Las personas
solamente hablan de uno solo de este amplio espectro del agua cuando uno habla de la gestión hídrica y por lo general creen que es el único problema. Y más que cualquier otra cosa, en Europa, en Estados Unidos, desconocen cuáles son nuestros problemas básicos y a momentos tontos. Y les voy a dar un breve ejemplo. Hay ciudades en el Perú en los cuales tenemos 4 horas o 2 horas, tres aguas de agua al día. ¿Por qué? Porque el sistema de drenaje ha sido construido muy mal y es muy pequeño. Por lo tanto, si le das más horas de agua a las personas, los excusados se inundan y esas aguas terminan en las casas y en las calles. Por lo tanto, decidieron que la mejor manera de gestionar todo esto es brindar el agua por horas a este grupo, a este otro grupo, y así pueden manejar el problema y, y evitan estos problemas de drenaje en las ciudades. Y estas son cosas que ocurren en muchos de nuestros países. Vemos que las ciudades crecen de manera o con una falta de organización. En Europa no lo desconocen, creen que es una falta de agua, pero no tenemos drenaje, por lo tanto la historia es decir, la historia en su totalidad es una historia distinta. En español decimos que la mitad de la verdad es una gran mentira. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Las historias cuentan solamente una parte de estas historias. Entonces las personas llenan estos vacíos con sus propios conocimientos y suponen que no existen otros problemas. Y ahí es cuando debemos de hablar de todos estos problemas, porque el único problema que se escucha en los medios es una sola situación y esto no es cierto. Por ejemplo, en el Perú nos conocen como un país que no tiene agua potable, que tiene problemas hídricos y creo que somos el 13º país que tiene mucha agua en el mundo. Por lo tanto, algo no cubre la realidad. Es decir, las historias que se cuentan no se adaptan. ¿Y cómo estos mensajes que se escuchan en las comunidades, especialmente la agrícola, cómo responden las personas a este tipo de media verdad o de verdad a la mitad? ¿Qué piensa usted al respecto? El problema es que en realidad no están interesados en cuanto tienen una primera idea o reciben un propio mensaje, un primer mensaje, llevan a cabo su propia evaluación y después creen que si decimos algo distinto o tratamos de explicar algo es porque, es decir, como agricultores, creen que queremos decir que no es nuestra culpa. Vendemos el agua de distintas formas para los distintos cultivos y dependemos del agua. El grupo más interesado, partes interesadas en arreglar este problema del agua somos los agricultores, porque sabemos que sin agua y la calidad del agua también no tendremos un negocio. Y ese es una de nuestras preocupaciones. Pero en cuanto se diga y se repita la historia una y otra vez, probablemente alguien dirá, la historia A y esta historia se repetirá una y otra vez y se repetirá sin haber revisado si es verídica o no. Alguien dice algo, entonces uno repite la misma historia. Y es difícil para nosotros entonces el tratar de trabajar y de explicar, porque siempre piensan que estamos tratando de justificarnos. Aunque ustedes trabajan en distintas industrias y ámbitos, voy ahora a tratar de
conectar las cosas. Dani lo dijo. A veces es difícil el contar estas historias porque son cuestiones técnicas, entonces tienes que formar esta narrativa. Entonces, para usted, Manuel, la narrativa afecta directamente a una comunidad, de manera tal que no se sienten motivados a actuar. Y también ustedes tienen que protegerse en cuanto a lo que dicen las personas en relación con ustedes. Por ende, necesitan ustedes poder contar sus propias historias y lo que están haciendo. Y hacerlo de manera tal que tenga, digamos, una resonancia. Y esto es poderoso. Y algo que usted dijo, y me gustó, Manuel, es que tenemos que, obviamente lo que dijo es que el agua proviene en distintas formas y se utiliza de distintas formas. Entonces pasemos ahora a la segunda sección de este panel. Tenemos citas muy interesantes y me dará muchísimo gusto saber qué pueden decirnos. Voy a ahora mostrarles esta presentación en relación con la pregunta de Dani. Esta pregunta. El agua nos conecta. El agua nos conecta. Ahora, para esta segunda sección deseo preguntarles, las narrativas negativas o fatalistas nos pueden llevar a esta ansiedad, ecoansiedad o un tipo de resignación. Ya hemos hablado al respecto, pero Dani, yo tengo una pregunta. Las industrias que utilizan mucho el agua de manera intensiva se enfrentan a críticas y la comunicación es sensible. Según usted, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa para que sea más constructiva y más inspiradora, más bien que el ser defensiva? Sí, yo creo que naturalmente, es decir, la manera en la cual históricamente se cuentan las historias es tratando de evitar el problema. Y esto está bien porque no podemos negar el problema y enfrentarnos al problema y y promoverlo en los medios es muy importante, no solo porque las personas deben de saberlo, pero esto empuja a todos a hablar al respecto. Pero también creo que nos encontramos en una transformación en cuanto a la manera en la cual nos comunicamos y consumimos los medios y la información. Y tenemos muchas formas de obtener la información. Por ejemplo, anoche fue una cena y hablamos de esto y decimos, en aquel entonces, cuando deseabas saber algo sobre el agua, lo que ocurría, comprabas el periódico al día siguiente y a lo mejor leías 2 o 3 recortes y esta persona o este periodista tenía que dirigirse a ese sitio, ahondar, llevar a cabo una investigación y necesitabas confiar en ese periodista en cuanto a su historia. En la actualidad, sencillamente nos bombardean con mucha información por parte de distintos canales y obviamente con mucha información falsa también. Y tendemos a sentirnos atemorizados. ¿Es esto cierto? ¿Es esto no cierto? Es decir, toda esta información me está dando como algo que estamos viendo en la sociedad y escuchamos muchísimas noticias negativas que estamos comenzando a que están comenzando a hacernos sentir sin esperanza. Estas son algunas de las estadísticas que quería mostrarles, porque una agencia de comunicaciones en Uruguay hacen esto, este barómetro de confianza, y lo que hace es fundamentalmente hacer entrevistas a diferentes personas para ver cómo perciben al gobierno, las ONGs, las empresas, si confían en ellos o no. Y
Este barómetro de confianza recientemente ha mostrado que el 77% de la población está preocupado por el cambio climático, que no son grandes noticias. Casi el 55% se identifica como pesimistas y los datos más sorprendentes es que el 66% dice que se sentirían más motivados sobre soluciones y problemas en vez de compartir solo desastres. Entonces, esto es un camino que podemos destacar porque los medios tienden a centrarse en contar feas historias. No estoy diciendo que sean feas, sino que es importante destacarlas, por supuesto, pero el modo en el que se cuentan las historias tienen un rol muy importante en los incentivos que tenemos, porque hace que las personas pierdan esperanzas y cuando uno pierde las esperanzas siente que lo que está haciendo no lleva a ningún cambio. Entonces, está empezando a tener un impacto en las iniciativas de la gente, en sus vidas diarias, que tienen un impacto enorme. Y empieza a aumentar este mensaje de que si hago algo que no solo para el agua, sino para reciclar o para cualquier otro impacto ambiental, si hago cualquier cosa en modo diferente, no voy a lograr un cambio. Y creo que sea un mensaje muy delicado el que tenemos que empezar a ver. No vamos a resolver, y también Manuel nos contaba, no vamos a resolver los problemas del agua simplemente trabajando en un lugar. Si no trabajamos todos para resolver los problemas del agua, el problema no va a desaparecer. Entonces, al final del día, para mí es muy importante el rol que tenemos, no solo en destacar aquellas historias sobre que el agua va a terminar, que estamos todos en problemas, que no se puede hacer nada al respecto, sino sobre todas estas soluciones innovadoras que pueden venir de muchos lugares. ¿Cuáles pueden ser las diferentes historias que sean muy valiosas y qué es lo que podemos aprender en un proceso sobre cómo contar historias reales, que también puede hacer una diferencia? Antes nos centrábamos en contar estas historias enormes. Si era una historia muy grande, teníamos involucradas a muchas personas con historias valiosas, pero si era algo pequeño, no era una historia tan importante. Y empezamos a cambiar idea, porque cuando empezamos a ver estas historias que se iban sumando, se empezaba a sentir la diferencia en los proyectos que hacemos. Empiezan a añadirse y a conectarse directamente. Uno se siente conectado a las personas que experimentan lo mismo. Entonces creo que sea fundamental empezar a tener estas historias que puedan tener, ser más positivas y estar más centradas en las innovaciones, en las soluciones, en qué tipos de cosas podemos hacer si estamos trabajando juntos para llegar a una solución y no centrándonos solamente en que se nos está terminando el tiempo o que no hay nada que se pueda hacer, sino yendo a un nivel más profundo de amplificar historias de colaboración y el progreso concreto de las cosas que hacemos. Gracias, Dani. Creo que esto sean datos fabulosos y creo que todas las personas que están mirando esto, espero que nos puedan ayudar, probablemente en el 2025
Cuando tengamos este barómetro, vamos a poder cambiarlo un poquito y pasar de este 65% y que no se mueva a la acción, a que la gente piense que realmente puede actuar, porque puede contar las historias de innovación, trabajando juntos y colaborando. Hay también incomprensiones con respecto a las comunidades agrícolas y el agua. Desde su perspectiva, ¿cuáles pueden ser algunos de las más comunes? Y también, ¿qué se podría hacer en modo diferente en el modo en el que se comunican estas cuestiones para evitar el estigma y construir esa comunicación? No sé si me escuchan bien. Estoy en un lugar con bastante ruido. Si se puede poner el micrófono más cerca, quizás esto ayude. ¿Así? Bueno, intentemos. Paula, ¿podrías por favor compartir las publicaciones? Los dos enlaces que he enviado antes para mostrarles una idea de lo que viene de mi región, en Perú. Tal vez simplemente para darles una idea y comenzar por ahí. Sí, sí me dan un segundo. Creo que los están mostrando en el chat. Aquí tenemos el primero. Charity dice que las frutas y los vegetales de los supermercados del Reino, las importaciones de vegetales y frutas de los supermercados del Reino Unido están generando la emergencia del agua en Perú. Cómo esto está afectando a los ciudadanos de nuestra región. No en todo Perú, solo 2 regiones. ¿Podemos ver la próxima, por favor? Y si miramos este tipo de publicaciones, las vemos en todo el mundo. ¿Qué efecto tienen este tipo de comunicaciones? Y no digo, bueno, esto es un poco exagerado, pero no digo que parte del artículo no sea cierto. No estoy diciendo que el problema no exista, como decía Daniela, sino que depende cómo se hable de esto para obtener un resultado u otro. Entonces, después de este tipo de noticias, con este modo de comunicar, el efecto es que el Reino Unido, los supermercados en el Reino Unido, en Suecia, en Europa, reducen la compra de productos de Perú. ¿Y cuál es el efecto de esto para las comunidades peruanas? No solo se detiene el consumo o se reduce el consumo, sino que se deja de vender al Reino Unido, que es un país que nos pide tener certificaciones relacionadas con el agua, ser responsables con nuestras comunidades, nos piden certificación de derechos humanos y problemas en el ámbito del trabajo, y dejamos de tener este tipo de clientes para movernos hacia otras partes del mundo donde tenemos que vender a otras personas que no les importa sobre qué le va a suceder en 5, 10, 20 años a estas comunidades en Perú. Entonces, este tipo de mensaje
al fin y al cabo termina siendo dañino. Voy a pasar a otro. O voy a ver si me puedo mover hacia otra sala, porque acá hay mucho ruido. Creo que acá puede ser mejor. Sí. Bueno, una solución veloz. Bueno, como estaba diciendo, contar la historia de este modo simplemente produce efectos negativos cuando uno en realidad quiere ayudar. Hay una frase muy común en español que dice que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Y esto es algo que sucede cuando se cuenta la historia sin contar las consecuencias de lo que va a suceder después de eso. Este tipo de mensajes es algo que se puede expresar de otro modo. Si tenemos emergencias por el agua en Perú, no son por los supermercados del Reino Unido. El Reino Unido compra de zonas donde el agua es escasa, esto es cierto, y quieren reducir la brecha de los diferentes proyectos. ¿Nos pueden mostrar el enlace que envié? A ver si lo tengo acá. Nosotros estamos trabajando con supermercados, no solo del Reino Unido, sino de toda Europa, para poder lograr progresos y reducir el efecto del decaimiento del agua subterránea en en el Valle de Nica, trabajando junto con las comunidades para poder reducir la afectación a las pecuñas y a las alpacas. Los Las empresas del Reino Unido y de Europa que están siendo acusadas de sacar el agua de nuestros valles, en realidad son los únicos que nos están ayudando, que están participando en proyectos, intentando hacer algo. Entonces, si las noticias empiezan a dañar la economía, van a cambiar, van a decir que no pueden hacer nada ahí y se van a ir a otra zona. Hay muchos países que producen gua- aguacate, uvas, entonces simplemente van a ir a otro lugar donde nadie les diga nada, nadie les genere problemas. Y si no hay problemas, no van a tener a personas involucradas en buscar soluciones. Entonces, los agricultores que quieren hacer las cosas bien no serán pagados. Entonces seremos finalmente castigados por no ser proveedores del Reino Unido. Esta es la importancia de vender bien la historia y de decirlo bien, no solamente crear una historia dramática. Muchas gracias por compartir este ejemplo. Estamos muy globalizados y a veces no pensamos en el impacto de nuestras acciones. Por ejemplo, acá en México o en el Reino Unido, a veces incluso la intención puede ser llevar a aquellos supermercados a moverse hacia adelante, a cambiar la situación, pero quizás no conocen el impacto que se está generando. Entonces, volvemos a la primera sección de nuestra conversación, donde vemos que es muy importante contar todas las partes de una historia, volver y ver cuál es toda la imagen, lo bueno, lo malo, para poder contar estas historias en un modo que no afecte en Perú, pero también en el Reino Unido
y poder moverse a esta acción colectiva de la que estamos hablando hoy. Así que muchas gracias por haber compartido este punto de vista y este ejemplo. Muchísimas gracias a nuestro público por quedarse con nosotros. Sé que hemos estado hablando mucho sobre los desafíos, sobre el lado negativo, pero ahora nos movemos más allá de eso y dejamos espacio a cómo movernos a esas acciones colectivas. Hemos hablado sobre lo que sucede cuando comunicamos en un modo adecuado y cómo podemos hacerlo bien. En esta sección hemos estado discutiendo sobre estos impactos posibles o alarmistas y lo que sucede con el público. Bueno, Dani nos presenta datos muy interesantes y Manuel ejemplos también interesantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos clave que ayudan a crear confianza para poder involucrar al público en una conversación constructiva sobre el agua? Y para esta sección del panel voy a mostrar un video sobre un programa que tiene Coca-Cola. Llevamos los proyectos de Replenish, que quiere decir reabastecimiento de cuencas, y la meta es poder regresar al ambiente el agua que Coca-Cola ocupa donde está presente. Con el proyecto Escuelas con Agua se busca brindar agua limpia y abundante a las escuelas y lo hacemos a través de la instalación de un sistema de captación de lluvia. Presas filtrantes en cauces, hacemos trabajos de obras de conservación de suelo, estamos trabajando también con humedales artificiales y en general estamos tratando de inspirar a la acción en las comunidades, que son los otros aliados importantes de esta sociedad que tenemos en conjunto. Los proyectos que tenemos en Toronto son para la recarga de acuíferos. Estos proyectos lo que hacen es la gestión hídrica a través de la retención de escurrimiento que promueven la infiltración. El trabajo que hacemos con Coca-Cola en particular tiene que ver con plantaciones. Nosotros, como manejamos el tema del agua, es una conservación de hábitat, restauración, conservación, reforestación y justicia ambiental. Exclusión de tierras, la mejora de los sistemas de riego, obras de conservación de suelos. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Si no hay seguridad hídrica, no hay seguridad alimentaria. Y esto va siempre de la mano con cuestiones de salud y con la prosperidad. Si esta necesidad ya está satisfecha, da más tiempo para seguir yendo a la escuela o para crecer o dedicarte a lo que quieras. En Coca-Cola hemos encontrado que ellos están buscando una compensación real. Nos permiten hacer lo que es correcto para el ecosistema. Gracias al financiamiento que se tiene, se puede trabajar directamente en las comunidades y los ejidos. Y Coca-Cola tiene un gran alcance a nivel mundial. Esto permite que lleguemos a muchísimos lugares. Siempre la colaboración entre industrias como Coca-Cola, que promueven grandes recursos, y empresas como Toronto, que están enfocadas a la sostenibilidad. Es un mundo donde nosotros podemos mantener nuestros procesos productivos indefinidamente. Estamos consumiendo de una manera donde siempre puede haber esta recirculación. Es una economía circular. Siempre, obviamente, con la visión de que tenemos un punto en común, que es este mundo que nos une para tener un mundo mejor. Creo que es cuando podemos avanzar a tener proyectos de mayor impacto. Todos somos únicos y todos somos necesarios. La diversidad es la fuerza. Tener diferentes puntos de vista te hacen entender las problemáticas y también las soluciones desde diferentes ángulos. Y eso
acelera Por la una cuestión innovación. de Nos une tiempo, El mundo que voy queremos. a Nos une, unir El mundo que queremos. las dos nos une el mundo que secciones, Manuel y queremos. Dani. Nos une El mundo que Entonces, queremos. primero quiero hablar con Dani sobre cuáles son los elementos que ha identificado como claves para construir confianza y conexión en la comunicación con respecto al agua y cómo hay coherencia entre qué se dice, qué se hace y cómo se dice. Gracias por la pregunta, Paula. Y lo que hemos hecho, o que recientemente hemos hecho, ha sido crear esta plataforma que les muestro en el vídeo, que se llama Allies, aliados. Allies básicamente es una plataforma conjunta de toda la gente con la que trabajamos alre- alrededor del agua. Tenemos proyectos en diferentes partes del país. Esta es una plataforma que hemos creado para América Latina. Tenemos diferentes proyectos en México y en toda América Latina, pero estaban trabajando en manera individual y con territorios específicos y cuestiones específicas. Entonces, lo que empezamos a hacer fue conectarlos, compartir información entre ellos sobre qué estaban haciendo, qué iniciativas tienen, sus propios trabajos con respecto al agua, pero desde aspectos diferentes. Y luego lo que hicimos fue poder darles la oportunidad de contar esas historias. Entonces, nuestros aliados son básicamente quienes cuentan las historias porque son quienes están viviendo estas historias diariamente. Entonces, lo que hacemos es compartir historias a través de nuestros aliados y hacemos estas como visitas a las comunidades para ver cuáles otros actores en las comunidades pueden contribuir al contar la historia. Es importante decir que como tenemos muchos canales y muchos modos de comunicar, lo que hemos aprendido ha sido hacer una comunicación más específica en base a cada canal, intentando sumar con el público que estamos conectando. Por ejemplo, al comienzo compartíamos información y hacíamos visitas con periodistas a los lugares en donde teníamos actividades hídricas, pero a veces es difícil de explicar porque algunos de esos proyectos no se puede ver, digamos, el antes y el después. Por ejemplo, si uno va a visitar, porque si es un proyecto de deforestación, por ejemplo, uno necesita ver fotografías para comprender cómo era antes y cómo queda luego. Y es algo que hicimos en las visitas. Y quizás la gente iba y vería una tierra con muchos árboles y no se entendía. Entonces empezamos a tener esta identidad visual, estos ejemplos visuales, para que la gente pueda empezar a comprender cómo era el lugar antes, después, todo el proceso que hicimos para poder tener el proyecto y empezar a contar historias que sean un poquito más visuales, que tengan un poquito más de contexto para que la gente pueda realmente comprender qué es lo que estamos haciendo. Como una pregunta de seguimiento, Dani, ¿cuáles son las cualidades de la historia que pueden generar conciencia y dar también una participación significativa? Por ejemplo, tenemos un proyecto en Toluca y lo que hemos hecho fue un muy lindo proyecto porque fue un proyecto de reforestación.
Y como les decía, era difícil desde el punto de vista visual. Y empezamos a tener a nuestro aliado en Toluca, quien empezó a explicar en su propio idioma, para luego evolucionar hacia el proyecto en sí. Entonces son los agricultores que ayudan a las comunidades. Por ejemplo, en Toluca tuvimos el caso de jóvenes que volvían a sus comunidades para aprender sobre el proyecto e involucrarse en el proceso. Entonces empezamos a compartir como los diferentes lados de la historia para poder tener una manera de contar la historia completa. Bueno, tenemos que continuar, así tendremos tiempo también para las preguntas y respuestas. En 30 segundos, si puede concluir, sería ideal. Tenemos esos diferentes actores, decía, que cuenta cada uno los comentarios, su componente de la historia, y luego hacemos toda la historia para que la gente la pueda comprender. Gracias, Dani. Cecil, tengo 2 minutos para responder. Sí, por supuesto, Manuel va a responder en 2 minutos y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Si tienen preguntas para los panelistas, los pueden poner en el chat. Gracias, Manuel. La misma pregunta. ¿Cuáles son los elementos clave que identificas que pueden construir confianza y colaboración con respecto al agua y que también quieras compartir una historia que inspire estas acciones colectivas? Bueno, en realidad estamos en un problema grande actualmente porque se ha perdido la confianza, más que nada en nuestras regiones y en el sur. Todos están diciendo que lo que sea que diga Daniela, porque es de Coca-Cola, no va a ser cierto. Nadie sabe qué dice exactamente, pero como es de Coca-Cola, no la van a confiar. La gente deja de escuchar y tiene este prejuicio como la primera barrera en cualquier tipo de comunicación y bloquea cualquier acción colectiva. Lo único que nos ayuda es el dar comienzo con lo que debemos de hacer. Y algo importante para nosotros en cuanto a acciones colectivas con los supermercados europeos fue eso. Y no es que comenzamos desde el inicio. Dejamos de hacerlo durante un periodo de 2 años y en cuanto la comunidad, o más bien en un foro, es decir, hace 3 años, empezamos a decir lo que hacíamos y ciertos supermercados en Europa nos dijeron, deseamos participar, ayudarles en lo que están haciendo, pero sería muy difícil para nosotros decir, haremos esto, ¿nos ayudarán? Desconocen si lo estamos haciendo para nosotros, para nuestro propio beneficio, es decir, perdemos la confianza entre nosotros. La única manera, por ende, para poder comenzar con estas acciones colectivas es llevar a cabo estas acciones y después invitar a las personas a hacer el trabajo. Porque puedes perder la confianza, pero también las voces que teníamos anteriormente, es decir, había personas que tomaban la palabra, había personas que escuchaban y creían en lo que se decía. Y se ha perdido porque tenemos tantos problemas en los medios de comunicación, información de aquí y de allá, y en la actualidad solo son las acciones las que son creíbles. Gracias, Manuel, por eso dijiste algo poderoso. A veces, con toda la comunicación, es así una reflexión de lo que hemos estado diciendo en esta sesión. Es decir, se nos está polarizando.
porque escuchamos solo una parte de la historia. Entonces, si yo, más bien, sí, mencionaré lo que se dijo, nos enfocamos mucho, un poco en el problema y debido a eso tenemos que darnos cuenta cómo se nos polariza, porque solamente escuchamos un lado de la historia y empezamos a escuchar las cosas positivas que se están llevando a cabo. Entonces, sí, termino con este panel diciendo qué es lo que hace una historia impactante y poder llegar a la acción colectiva es mostrar la innovación, mostrar las soluciones, el trabajo conjunto y también hablar de los beneficiarios y aquellos que trabajan en cuanto a las soluciones, que nos cuenten sus historias y tratar de trabajar entre las distintas partes con historias distintas. Y obviamente empiezan a escuchar tu historia dependiendo del canal a través de la cual escuchan. Perdón, nos tomamos un par de minutos adicionales, Cecil, pero ahora es el momento de preguntas y respuestas. Y repito lo que dije al inicio, que estamos hablando en la actualidad sobre las acciones colectivas y cómo podemos avanzar. Entonces, cuando hagan sus preguntas, tomen en cuenta mis palabras. Gracias. Gracias, Paula, por ser la moderadora de esta conversación. Voy a aceptar preguntas que nos llegaron a través del chat. Voy a unir dos preguntas que se relacionan de cierta manera, una de Elena y una de Marisa, dirigidas a usted, Manuel. Habló de algo en cuanto a la agricultura, que la agricultura es agua, que ve el agua en distintas formas. ¿Cómo ve la calidad del agua que pueda influir en su producto? Elena habla de Medio Oriente, que utiliza mucha agua reciclada. ¿Ve usted algún tipo de riesgo para la agricultura a largo plazo? Y Marisa tiene una perspectiva distinta. Ella también es de México y desea entender qué tipo de agricultor es usted y cómo esto, digamos, lo empuja al consumo de agua. Comencemos con la segunda pregunta. Es más breve, más sencilla. De hecho, en mi caso, tengo 19 hectáreas y trabajo con otras empresas agrícolas. Producimos aguacate, uvas, productos cítricos con sistemas de irrigación por goteo. Es la manera más efectiva. ¿Cuál es la palabra cuando no se utiliza demasiada? Eficiente. Es la manera más eficiente de irrigar, pero no es sostenible debido a las condiciones en nuestra región. Lo que tenemos en nuestra región es mucha agua que proviene durante la época de lluvias en el verano y al inicio esta agua no se podía utilizar en los sistemas de irrigación porque obviamente estaba llena de sedimento. Entonces comenzamos con goteo, pero con sistemas que no pueden ser utilizados con agua sucia, por así decirlo. Entonces utilizamos agua de pozo o agua subterránea y algunos agricultores están utilizando estos sistemas y los acuíferos han ido disminuyendo mucho. De hecho, la primera vez que sufrimos una crisis fue en los años 70 y hemos tenido problemas con el agua subterránea desde aquel entonces. Y ahora estamos buscando la manera, el regresar esta agua que no utilizamos, es decir, que llegue al mar. Todos los años tiramos miles y miles de metros cúbicos de agua dulce al mar, porque ya no es la irrigación por inundación. Se inundaban los campos, llegaban a los acuíferos y obviamente teníamos más agua, pero ya no, el formato ha cambiado. Entonces tenemos que cambiar la manera en la cual llevamos a cabo nuestra agricultura. No regresar a la manera tradicional, no.
Así no vamos a poder avanzar. Necesitamos más alimentos para más seres humanos todos los años, en todo el mundo. Así que necesitamos encontrar la manera de recuperar los acuíferos utilizando programas de gestión de acuíferos y creo que el poder avanzar. Las cosas han cambiado, cada año tenemos menos agua en los acuíferos y hay que pensar en cómo se decía en aquellos años. En el 2010, el acuífero de mi zona se iba a secar. Esta es información muy importante, son informes muy importantes y en 5 años ha bajado. Dicen que ahora, para el 2020, ya no tendremos agua. No ha sido cierto. 2020 tenemos exactamente la misma cantidad. Es decir, cada 5 años los informes siguen diciendo que no vamos a tener agua. Entonces ese es el problema cuando la información no se brinda de la manera correcta. Entonces tengo una pregunta, porque estamos aquí el día de hoy con un público de periodistas y comunicadores sobre todo, es decir, las personas que trabajan con la información. ¿Cuál es su consejo como agricultor? ¿Qué necesita de nosotros, de esta comunidad? ¿Cómo podemos ayudar? Por favor, revisen la información que transmiten. El hecho que hay un informe de alguien que dice, no sé, la semana del agua, por ejemplo, o el agua para cuestiones agrícolas. Yo entiendo que uno cree en ciertas instituciones, pero hay otras maneras para revisar los datos. Sencillamente, revisen nuevamente, no solamente en el grupo ICA, pero revisen todo lo que provenga. Y de hecho, no deseo hablar a nivel internacional, sencillamente es mi opinión. Revisen todo lo que provenga de gobiernos corruptos. Es decir, en donde la información no es clara, porque muchos de estos informes utilizaban información pública, que en realidad no es verídica. Entiendo que un gobierno, o más bien hay una ONG que proviene de la India o de los Países Bajos, vienen a Perú y suponen que todo lo que es la información pública del gobierno es cierta. No es así. Y creo que esto ocurre en muchos países del tercer mundo en vías de desarrollo. Así que revisen nuevamente las voces, todas las voces. Si desean saber de nosotros, pregunten, verifiquen lo que están diciendo antes de publicar. Es su decisión. Tienen que publicar, pero publiquen y revisen lo que van a publicar. En cuanto a la calidad del agua, sí, adelante. Sí, por favor. De hecho, la calidad del agua cuando hablamos de frutas y verduras es importante cuando hablamos de estos productos que crecen de la tierra, como papas, cebollas. Es decir, estos productos, fruta y verdura que crecen en los árboles no tienen contacto con el agua. Por lo tanto, mala calidad del agua mata la planta. Entonces no tenemos buenas producciones. Una mala calidad en el agua en cuanto a programas WASH de lavado pueden hacer que la fruta y verdura esté contaminada con E. coli, con distintas enfermedades. No tenemos programas de lavado correcto de nuestros productos. El saneamiento es muy importante y por lo general es importante tomar esto en cuenta. Con la fruta de los árboles no hay problemas, pero los problemas surgen posteriormente. Por lo tanto, sí tenemos que estar conscientes de cómo se afecta el sistema en cuanto al lavado, pero por lo general no afecta la calidad de la fruta. Gracias, Manuel. Sigamos adelante con una pregunta dirigida a Daniela. Existe una pregunta interesante. Cuando hablamos de temas ambientales, específicamente del agua, no existe, digamos, un periodista
específico enfocándose en el agua o temas específicos de cuestiones medioambientales en Instagram o en TikTok. Entonces, ¿qué nos aconseja usted como persona en el ámbito de la comunicación en presentarles estos temas a los medios sociales para que se conviertan en influencers sobre estos temas y que sean más responsables en los medios sociales? No sé, por ejemplo, lo que usted ha estado haciendo. También un buen ejemplo de lo que hace usted. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante, de hecho, como hemos dicho, no sé quién hizo la pregunta, pero esta persona dijo algo importante. Nosotros no tenemos periodistas que ahonden sobre estos temas. A veces es un tema poco tratado. En general estamos perdiendo aquellos periodistas que ahondan sobre estos temas, que están muy concentrados en una sola cosa. Esto es porque los medios en general han cambiado, pero existe el espacio, o más bien hay pocos conocimientos al respecto. Entonces, con los medios de comunicación y con los influencers, lo hemos hecho, es decir, esta es otra manera para poder hablar al respecto, que tenga un impacto, pero conlleva un apoyo, porque los influencers en realidad no son expertos sobre estos temas. Entonces hemos incluido investigación, análisis, compartir datos, para que puedan ver estos datos. Esto lo hemos compartido tanto con los periodistas como con los influencers, para que escuchen nuestro lado de la historia y que vean con sus propios ojos y que puedan interpretar lo que están viendo y que sean abiertos y transparentes al respecto de las preguntas. Pero es como hacer lo correcto con ambos, para que puedan entender claramente, porque no es sencillo el explicarlo. Y repito, estas personas no son especialistas en este tema, entonces es más difícil. Por otro lado, estamos dispuestos en encontrar aquellos influencers y periodistas que estén abiertos en escuchar nuestras historias y que estén abiertos a ver los distintos lados de las historias y que entiendan perfectamente qué es lo que ocurre. Y hay otro comentario de Frances que tiene que ver con, ¿cree usted incluir a las escuelas? Es decir, para que se le dé esta información a la comunidad. Es decir, del otro lado del espectro, yo no soy un especialista, pero ¿cómo le parece esto? Esto es muy importante porque, por ejemplo, tenemos un programa de acceso al agua en las escuelas, específicamente en la Ciudad de México, que se llaman Escuelas con Agua, y lo que hemos estado haciendo es que los estudiantes sean parte de estos problemas hídricos, es decir, un ámbito más educativo. Entonces, los maestros, maestras y los estudiantes que brinden información o insumos en lo que hacemos y que tengan, digamos, una responsabilidad en brindar esto del agua y que este sistema hídrico sigue existiendo durante mucho tiempo y están involucrados en este proceso y por lo tanto ayuda en cuanto al acceso del agua y que entiendan del problema y cómo cuidar el agua en general. Sí, claro. Entonces, a través de nuestros programas y en las escuelas, encontramos esta manera de trabajar con los estudiantes y los maestros. Gracias. Agrego que la persona que hizo esta pregunta
Déjeme agregar, cuando yo trabajaba en la empresa, nos asociamos con Dani en Aliados por el Agua y teníamos estas tendencias de TikTok, hicimos estas cosas juntas. Entonces fue una manera, no necesariamente de contar toda la historia, era sencillamente, digamos, si existe una tendencia en TikTok en la cual se habla de cosas distintas, pero pueden anexarla o relacionarla con el agua, háganlo y las personas van a empezar a seguir estas conversaciones del agua, porque utilizamos el agua todos los días y se nos olvida, y esto es una locura. Pero esta sería otra recomendación. Gracias a todos por sus preguntas. Gracias por haber enriquecido esta conversación. Brevemente, en un minuto, Manuel, ¿puede usted decirnos lo último en cuanto a lo que desea compartir con el público? Y después Dani tomará la palabra. Todos ustedes conocen su negocio, todos saben que en el ámbito del periodismo y siendo periodistas, su trabajo es el de comunicar y también es un negocio y se les paga por esto. Y todos sabemos que hay historias arduas, hay historias terribles y sabemos que venden más que otras historias sencillas. Entonces traten, y yo les pido que traten de ir más allá y que vean cómo hablar con la verdad y comunicarlo para que su negocio no se encuentre atorado entre lo verídico y lo falso. Deseo compartir mi LinkedIn en el chat, así que si alguien desea ponerse en contacto conmigo, dándole seguimiento a mi persona para darles más información, adelante. Y Dani, para usted, ¿qué piensa usted? Sus últimas palabras dirigidas a este auditorio. Gracias. Mi invitación es dirigida a todos ustedes. Estoy tratando de leer todos sus comentarios. Yo sé que Coca-Cola inspira distintos sentimientos en todos ustedes. De acuerdo, todos tenemos el derecho de tener distintos sentimientos en cuanto a las cosas, pero también les invito como periodistas y como comunicadores el estar abiertos y contar las cosas de manera distinta, ahondando, estando abiertos en cuanto a lo que hemos hecho. Yo creo que la solución al respecto es que todos tenemos algo que decir, todos debemos de trabajar juntos y que el problema no se resolverá solamente por parte de unos cuantos. Y el problema no se va a resolver si Coca-Cola se mantiene en silencio y no comparta sus historias. Por lo tanto, mi invitación es para todos ustedes que por favor sean abiertos, escuchen, estamos tratando de ser transparentes en cuanto a la información, estamos tratando de ser creativos en cómo contamos las historias y tratamos de estar cercanos a las comunidades y tener historias que cuenten sentimientos y que les lleguen a nuestro auditorio y que no se les olvide que tras estas grandes corporaciones que ven como Coca-Cola, esta gran empresa, hay personas como yo que estamos trabajando diariamente. Es decir, personas que se despiertan y están tratando de trabajar de la mejor manera posible para llevar a cabo el cambio y hacer la diferencia. Estamos hablando de muchas personas alrededor del mundo que escuchan sus críticas y
estamos tratando de hacer las cosas de mejor manera y, por supuesto, mejorar la situación. Entonces, les solicito que sean más abiertos en cuanto a escuchar del otro lado de la historia y poder unirnos para mejorar las cosas, porque siempre estamos dispuestos a mejorar, llegar a soluciones y tener más ideas. Eso es todo de mi parte. Gracias, Daniela. Y yo también termino. Gracias a todos ustedes por estar presentes en esta reunión. Yo sé que a momentos este tipo de corporaciones y situaciones se polarizan, pero creo que es una manera de escuchar los distintos lados de las historias, así que deseo invitarles para que llevemos a cabo acciones colectivas y para poder lograrlo es el de observar más allá del problema y de la crítica y poder crear propuestas sobre el qué hacer. Así que les invito a que cambiemos la narrativa para hacer que más personas se sienten alrededor de la mesa, porque si seguimos polarizando, los agricultores, las grandes empresas, las ONGs, dejarán esta conversación, porque obviamente, como decía Manuel, no deseamos que los agricultores dejen de vender sus productos, ni tampoco que las grandes empresas y las ONGs no trabajen en el agua para no ser o verse atacados. Por lo tanto, tomemos en cuenta todo esto y esto es lo que yo deseaba decirles. Y crear esta acción colectiva. Todos tenemos que poder sentarnos alrededor de la mesa y proponer cosas. Así que gracias a Daniela y a Manuel por sus visiones, por sus ideas. Disfruté mucho su conversación y gracias, Cecil, por la invitación. Y Cecil tiene la palabra ahora. Muchas gracias a ustedes, Paula, por haber organizado esta sesión. Fue estupendo. Y gracias a Daniela, usted fue muy valiente, por cierto. Y gracias por sus ideas, todo esto fue muy interés. Y gracias por estar conectados tan temprano en el uso horario latinoamericano, muy temprano. Así que muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por esta conversación tan abierta que vimos en el chat. Hemos apreciado cómo han compartido sus preocupaciones y preguntas, lo apreciamos. Y gracias asimismo a la Fundación por haber compartido todo esto. Recuerden la sesión final el jueves en cuanto a la situación climática, pero necesitamos que todos estén sentados a la mesa para hacer que las cosas cambien. Y no se les olvide presentar su historia sobre el agua. Busquen un correo electrónico de mi parte con los links y darle seguimiento a las acciones antes de que finalice la semana. Y nos vemos el jueves y nos veremos el 14 de agosto para la sesión abierta y la semana del agua, Water Week. Muchas gracias a todos.